Hola, muy buenas tardes. Aquí estoy nuevamente con ustedes trayéndoles una nueva reflexión. ¿Qué les parece si empezamos orando? Padre Santo, le damos las gracias una vez más por permitirnos estar en su presencia, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos conectarnos a través de este medio. Bendiga a todos los hogares y todas las familias que escucharán, Señor, esta tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias. Amén, amén y amén. El tema de hoy es un tema muy controversial que ahora que lo estuve yo estudiando, honestamente, se me dificultó, de hecho se me dificulta poderlo hablar de él, tocar este tema, porque es cuando el silencio del Señor, cuando el Señor se queda callado ante una petición, no tenemos palabras para poder decir qué fue lo que pasó. Es un tema pues un poquito difícil de tocar, pero algunas veces hay que tocarlo, ¿verdad? Bueno, entonces en los últimos años que yo he vivido aquí en México, he escuchado a muchas personas, especialmente en esta temporada que hemos pasado pues, ¿qué le podemos decir, verdad? Eh, Muchos dicen que son unas de las plagas, que son de las copas, que el Señor tiene preparadas, esta peste, no sé cómo le quieramos nombrar a lo que viene siendo el COVID-19. Y todo en esta temporada, en estos años, vimos morir muchísima gente de todas partes del mundo, no nada más de nuestro país, sino de todas partes del mundo. Y ahí muchos nos preguntamos qué pasó, dónde estaba Dios, qué fue lo que pasó, por qué muchos oramos y de todas maneras se nos fueron seres queridos, ¿verdad? Entonces yo me estuve documentando acerca de este tema, estuve leyendo unos libros, estuve leyendo algunos contenidos de este tema, y pues la Biblia tiene 66 o más versículos que mencionan el silencio. Esta palabra en hebreo se dice tikat, y esta palabra no es un silencio absoluto. Tikat es un silencio, pero no es absoluto. Es estar callado. En el Salmo 50:21 dice, por supuesto de la Reina Valera: estas cosas hiciste y yo he callado, pero te reprenderé. Lo he parafraseado como siempre. Según la interpretación Strong de la palabra hebreo que es callado, se dice harach, que significa guardar silencio, estar tranquilo o hacerte el sordo. Eso es lo que significa, ¿no? Es por eso que yo digo que el silencio de Dios es estar callado. Algunas veces cuando el Señor está callado, Dios es paciente con todos nosotros. Y dentro de su silencio, Él es muy respetuoso con nosotros. Él está esperando que seamos nosotros los que decidimos confiar en Él, poner su fe, esa fe ciega en el Señor. Todo ser humano, sin interesar aquí la religión, yo no acostumbro hablar de religión, aunque mi doctrina sea Asambleas de Dios, hablo del ser humano, siempre está buscando los favores de Dios. Cuando ya la ciencia no da más, entonces recurre a Dios. Pero mientras puede, busca la ciencia. No estoy diciendo que no hay que buscarla, puesto que la ciencia el Señor la permitió para favores del hombre, ¿no? Pero cuando ya el hombre ya mira que la ciencia no le responde, entonces busca al Señor. Y empezamos a clamar al Señor. Pero ¿qué pasa cuando no vemos esa respuesta? Los que nos llamamos cristianos, que estamos dentro de una congregación, que nos reunimos, que pertenecemos a un concilio, sabemos que en medio de cualquier tribulación, dice que el Señor nos pone la prueba, pero también nos da la salida junto con ellos. Permanecemos orando, sea en buenas o sea en malas. Pero el ser humano que no está dentro de una doctrina, que no conoce bien la palabra de Dios, busca
la respuesta del Señor, pero cuando no la encuentra, entonces recurren a otras cosas. Muchas personas recurren, así lo voy a decir con toda la extensión de la palabra, a la brujería, a la hechicería, recurren a amuletos, a pulseritas de un color con un dije con otro, porque no esperan la respuesta de Dios y entonces corren a buscar otras cosas. Y como a nosotros nos sucede que el Señor a veces no contesta y nosotros decimos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Si allí estuvimos, ¿no? Leí en un artículo de un hombre que se llama Pablo Valdebenito. Él es boliviano. Él habló acerca de los 400 años del silencio de Dios entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y él dijo que este era un periodo intertestamentario, donde no hubo profetas, no había profetas que hablaran, pero la palabra continuaba observándose aún en medio de un exilio, y esto permitió que la palabra se guardara para nuestros tiempos, ¿no? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque mucha gente dice, el Señor a veces sí se queda en silencio, y luego vienen y dicen que en los 400 años de silencio el Señor no hablaba, y no hablaba a través de un profeta, pero ahí estaba la palabra de Dios, ya estaba el Antiguo Testamento, porque todavía no se escribía el Nuevo, porque fue en ese lapso donde nace Jesús, la promesa, donde llega el Mesías, ¿no? Que fue escrita precisamente en el Antiguo Testamento, lo que era el Talmud o la Torá, como muchos le dicen, ¿no? Entonces, este pueblo de Israel estaba sufriendo un exilio y no había profetas que le hablaran, y entonces se llama el silencio. Son los 400 años de silencio que dicen que el Señor estaba en silencio, ¿no? En el Nuevo Testamento, cuando ya nace el Mesías, cuando ya nace Jesucristo, cuando el Señor empieza su ministerio, existe una narración de una mujer cananea. Se nos ilustra la fe que debemos de tener, aunque el Señor está en silencio, ¿verdad? Esto lo encontramos en el libro de Mateo, capítulos 15, del 21 al 28, y yo lo voy a parafrasear. Dice ahí que una mujer cananea iba detrás de Jesús, lo iba siguiendo y le gritaba que por favor tuviera misericordia de su hija, que estaba endemoniada, que la atormentaba un demonio. Pero dice que Jesús no decía ninguna palabra. Él callaba. Y esto no le impidió a la mujer seguir gritándole al Señor y pidiéndole ayuda. Entonces dice que al ver que él callaba, ella se postró a los pies de Jesús, se postró y le exclamaba gritando: ten misericordia de mí, ayuda. Entonces la palabra postrarse, ya en griego, que fue el Nuevo Testamento se escribe en griego, es una palabra que se dice kuon, y que significa agazaparse, tirarse a los pies como si fuera un perro, así. Entonces suplica, socórreme. Y la palabra apocrinomai, que significa dirigir palabra, el Señor no le dirigió ninguna palabra. Inclusive cuando nosotros leemos esta narración y escuchamos que Jesús le dice: no me es lícito darle la comida de los hijos a los perrillos. A nosotros se nos hace una expresión, una ilustración demasiado fuerte que el Señor Jesús le haya dicho esto a la mujer cananea, ¿verdad? Pero cuando nosotros leemos ya concienzudamente y sabemos que la palabra postrarse en griego significa tirarse como un perro, entonces entendemos por qué el Señor le dijo que no era lícito darle la comida de los hijos a los perrillos. Entonces esta mujer, era tanta su fe que le dijo: aún los perrillos
tienen derecho de comer de las migajas que caen de la mesa de su Señor. El Señor Jesús, al mirar esta fe tan grande de la mujer, le dijo: oh mujer, cuán grande es tu fe, hágase como tú quieras. Muchas veces nosotros estamos esperando la respuesta de Dios y estamos orando y orando, pero no vemos respuesta, y entonces es cuando se recurre a otras cosas, a otras salidas supuestamente que no son de parte de Dios, y pues el Señor a veces no nos contesta, ni a nosotros que somos los cristianos, que somos pastores, que seamos profetas, lo que seamos. El Señor muchas veces está en silencio y no contesta. Pero todo esto es por una razón siempre. Siempre cuando el Señor está en silencio, algo va a haber después de ese silencio. Algo bueno va a suceder, ¿verdad? Entonces, esta situación de la mujer insistente movió al Señor y le dijo: grande es tu fe, hágase como tú quieras. Nosotros como tú quieras. Nosotros tenemos que permanecer en la fe siempre. El Señor, esto me viene al recuerdo del Antiguo Testamento con Job. Todos conocemos la historia de Job, cuando el Señor le quitó los hijos, le quitó las tierras, le quitó todas sus propiedades, y no conforme con eso, le pegó sarna en su carne, ¿no? Pero hay algo que no le quitó, que fue la mujer. Y la mujer le decía: reniega de tu Dios y muérete de una vez, mira todo lo que te ha hecho. Y el Señor decía que si Job le decía: ¿que acaso solamente recibiré el bien de Dios y no el mal? Nosotros, a mí me gusta mucho explicar esto. Como padres, nosotros siempre estamos tratando de educar a nuestros hijos y los disciplinamos. Pues Dios es nuestro Padre y también nos disciplina. Y el versículo Salmo 50 del que hablé ahorita, capítulo 50, versículo 21, dice: y todas estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Crees que no te voy a disciplinar? Yo sé, y inclusive estoy completamente en contra de ese tipo de pastores que dicen que todo lo que te pasa es porque eres pecador y porque hiciste algo malo. Estoy en contra. No todo el tiempo es eso. A veces son las consecuencias de nuestros actos los que nos llevan a ese tipo de situaciones, y nosotros muy humanamente le echamos la culpa a Dios. Decimos: no, es que Dios tuvo la culpa, porque Dios, si Él sabía, entonces si nos venimos hablando hasta desde el inicio del mundo, cuando el Señor hizo a Adán y a Eva y que puso el árbol, y mucha gente se cuestiona y dice: ¿por qué, si Él es omnisciente y ya sabía que ellos iban a pecar, por qué les puso el árbol ahí? Si Él ya sabía, si Él estaba seguro de que ellos iban a comerse el árbol. Entonces aquí viene el señorío de Dios y el libre albedrío que el Señor nos da de decidir por nosotros mismos. El Señor es un caballero. El Señor no nos quiere a fuerzas honrándolo, alabándolo. Él quiere que seamos nosotros los que siempre estemos buscándolo. Es una decisión propia. Es una decisión de nosotros elegir seguir al Señor o no, seguir las cosas correctas o no. Ahora, si no las seguimos, va a haber consecuencias por nuestros actos, por nuestras acciones. Pero no tiene la culpa Dios de eso. Eso es cosa de nosotros, ¿verdad? Bueno, entonces después de esto, como les digo, yo me estuve documentando para hablar de esto, para poderles enseñar. Leí otro libro, muy bonito por cierto. Un libro de un hombre que se llama Ironside. El libro se llama De Malaquías a Mateo. Estamos hablando de esos mismos 400 años de silencio. Él dice así, que en este libro dice, hay una historia escrita por él de una madre. Es la historia de los judíos en ese lapso que no hubo profetas, que se llaman los 400 años de silencio. Dice que hay una historia de una madre judía y sus 8 hijos, que en aquel entonces el pueblo de Israel estaba siendo exiliado, estaba siendo martirizado, y querían que aceptaran los dioses que ellos tenían. Entonces esta madre judía con sus 8 hijos fue
detenida y los obligaban, los querían obligar a adorar otros dioses. Entonces esta mujer nunca dijo que jamás iba a adorar otro dios ni iba a honrar otro dios que no fuera el Dios que ella conocía. Entonces le cortaron la lengua por no querer alabar otros dioses. La fueron mutilando, le cortaron sus brazos, sus piernas, sus dedos, sus manos y por último la quemaron viva. Sus 8 hijos, al ver la valentía de esta mujer, hicieron lo mismo que ella. Nunca renegaron de Dios Altísimo, el que hizo el cielo, la tierra, al ser humano. Esto fue lo que hizo este tipo de acciones, era que Dios seguía hablando a través de las escrituras. Ahí estaba todavía hablando el Señor a través de las escrituras, enseñándoles y diciéndoles que no adoraran ídolos, que no adoraran otros dioses que tenía el paganismo. Y gracias a este tipo de personas y a esta historia que quedó escrita, porque está escrita, son libros que ahí están de la historia de Israel, del pueblo de Israel, es que se conservó el Antiguo Testamento y todas estas cosas que hacían ellos por Dios. Y gracias a eso llegó la Biblia a nuestros días. Entonces, realmente el silencio de Dios algunas veces puede ser desesperante y muy profundo, y podemos pensar nosotros que el Señor permanece en silencio para aterrorizarnos, para castigarnos, y es verdad, llega un momento en que nos sentimos abandonados por Dios. Pero yo les quiero hacer una pregunta. Todos, no quiero saber qué religión sea, llamándonos cristianos, dejando a un lado doctrinas y ligamientos religiosos, todos los que nos llamamos cristianos es porque creemos en Jesucristo. Creemos que su muerte fue para redención de pecados. Y yo les quiero hacer que reflexionen en esta palabra. Cuando Jesús estaba en la cruz, Él dijo unas palabras en arameo. Dijo, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido al español quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando usted se sienta abandonado por el Señor, cuando usted crea que el Señor no le está contestando, pregúntese, ¿por qué el Señor Jesús dijo estas palabras en arameo? ¿Por qué dijo Elí, Elí, lama sabactani? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Le voy a decir por qué. Porque Él estaba cargando sus pecados y mis pecados en la cruz. Y el Señor lo abandonó. En ese momento fue abandonado. Con una causa muy buena, por cierto. Fue para redimirnos de los pecados a nosotros. Fue para salvarnos, para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Muchas veces el silencio del Señor no es solamente, nosotros siempre miramos el lado malo, nunca miramos lo bueno. Voy a comentarles algo personal, un testimonio. Todos ustedes me imagino que recuerdan que yo les comenté que mi hijo y mi nuera, su primer bebé, falleció, nació muerta la bebé, por algo que a ella le pasaba, pero nunca supimos. Vuelve a salir embarazada 2 años después, y a raíz de que esa bebé, mi primer nietecita de mi hijo, falleció recién nacida, ella muere y muere en el estómago de la mamá y no supimos por qué, y los doctores inventaron 1,000 cosas, que porque no checaba la sangre, que porque esto, porque el otro, infinidad de suposiciones nada más, pero no se supo. Cuando ella sale embarazada, entonces tenemos demasiada precaución de estar viendo qué era lo que realmente pasaba, ¿no? Entonces fue un seguimiento y nos dimos cuenta que ella, mi nuera, llega un momento en que perdía el líquido y los bebés iban haciendo más, se encogían, buscando el líquido para su nariz, que es lo que les hace permanecer con vida. Cuando el bebé, que ya nació, gracias a Dios, que es un milagro del Señor, siempre lo he dicho, es el bebé del milagro.
Nos dimos cuenta que a los 8 meses el bebé ella ya no tenía nada de líquido en el estómago, yo solamente tenía líquido en la nariz. El niño ya estaba teniendo un sufrimiento prenatal atroz. Entonces tuvieron que hacerle una cirugía. ¿Qué sucedió? A raíz de la muerte de mi primer nieta pasó algo bueno. Sufrimos mucho por ella, pero gracias a que ella fue la que falleció primero, es que hoy su hermanito está con vida. Si no nos hubiéramos dado cuenta de eso, nunca hubiéramos sabido qué era lo que estaba pasando. Entonces su hermanito hoy, el bebé tiene 3 meses y fue gracias a que ella dio su vida. No la dio porque ella haya querido, pero fue algo que nunca se dieron cuenta los doctores, nunca se percataron de eso, y en esta segunda ocasión hubo más cuidado prenatal y entonces se dieron cuenta de qué era lo que estaba sucediendo con ella. Entonces pasó algo. Y cuando mi hermano murió de COVID, que fue de los primeritos, todavía ni se sabía que había medicamento ni nada. Si mi hermano no hubiera muerto, 13 de la familia hubiéramos muerto junto con él. Pero cuando él muere y se dan cuenta que fue por COVID, todos corrimos a hacernos el examen y había 13 de la familia infectados de COVID. Entre ellos mi nuera y mi hijo. Mi nuera estaba recién, había perdido la bebé en esos días y estaba con sus niveles de defensa muy bajos y se vieron muy malos ellos dos. Para honra y gloria de Dios, aquí su servidora fue asintomática y pude estar al pendiente de ellos, pero fue algo tremendo. De todo eso malo sucedió algo bueno. Entonces muchas veces nosotros como seres humanos no nos damos cuenta que el Señor permite, y no es que el Señor se quedó callado, no es que el Señor estuvo en silencio. El silencio de Dios no es permanente, siempre es con algo, con un propósito. Dice que Él siempre hace las cosas, todo lo que nosotros podamos pasar lleva algo, siempre va a traer algo bueno. El Señor, cuando gritó Elí, Elí, lama sabactani, también se sintió abandonado por Dios, como usted y como yo algunas veces nos hemos sentido. Pero tenemos que reflexionar en que si el Señor mismo estuvo y se sintió abandonado, nosotros no somos más grandes que Él. Él es Dios. Era el Hijo, el unigénito, y el Señor lo abandonó en un momento. Hubo un silencio con un propósito, que usted y yo fuéramos salvos, que decidiéramos seguir al Señor por nuestra propia voluntad. Cuando Él omite palabra, nunca, jamás será un silencio absoluto. Tenemos que aprender como la mujer cananea, a continuar orando, a tirarnos en el suelo, a derramarnos. Esto me recuerda mucho el pueblo de Nínive en el Antiguo Testamento, cuando el Señor manda a Jonás. Todos conocen la historia del hombre que estuvo en la panza del pez y que él no quería ir porque dice que él ya conocía que era un Dios perdonador e iba a matar a todo el pueblo de Nínive. Pero el rey mandó que todo el mundo ayunara y orara, y el Señor se arrepintió del mal que les iba a hacer y no destruyó a Nínive. Lo destruyó más adelante con Nahum, pero en ese momento no, porque miró y se compadeció del pueblo. Entonces, la reflexión es esta: el saber que el silencio de Dios no es permanente, el saber que tenemos que seguirlo buscando aunque miremos que Él está en silencio, como la mujer cananea. Derramarnos ante la presencia de Dios, clamemos, arrojémonos a sus pies para que el Señor reaccione. Esperemos la respuesta de Dios siempre en su tiempo, no es en el tiempo de nosotros. Aunque aparentemente el Señor esté en silencio, Él está trabajando con nosotros. Aunque la respuesta a nuestras oraciones no siempre sean positivas y sean negativas, aún así tenemos la consolación que por nuestra fe en el Señor pasaremos más fácilmente todas las pruebas. Serán dolorosas, pero mucho menos, porque el Señor estará con nosotros ahí, dándole solución a todas las pruebas que nosotros podamos tener. Esta es la reflexión del día de hoy. Pensemos y meditemos. Si el Señor se sintió solo por su Padre y abandonado, ¿somos nosotros más que Dios? Que el Señor los bendiga y reciban muchas bendiciones de lo alto. Bendiciones.